Muy buenas a todos. Ay, una semana de descanso, qué bien nos ha sentado a algunos, a otros no. Esto de aquí, bueno, al otro lado, esto no tengo sucio. Aquí ya se me han asustado otros cuando me han visto ni nada. Simplemente que el verano tiene sus picaduras, sus cosas, el calorcito, la piel sufre y yo pues me he tenido que cuidar un poquito. En fin. Pero lo que quiero que os fijéis no es en esto, es en esto. A ver si lo veis. ¿Se ve? Se ve. Pedazo camiseta de las 1001 Fantasy, que algunos ya pudisteis ver ahí, cuando pude conocer al Paufeta in person, que eso es una experiencia mística que todos debéis vivir una vez en vuestra vida. Olvidaos de eso de plantar un árbol, escribir un libro. No. Conocer al Paufeta. Ya con eso ya. Lo de plantar un árbol te lo da hecho. Exactamente. Es que viene todo junto. O sea, el Profeta es el Profeta, entonces, muy grande Profeta. Ay, dicho esto, salutaciones, los saludos de rigor, que luego nos despistamos con esto de que nos vemos y se enfada Mac, que por cierto hoy no está. Así que daría casi igual, pero por si acaso y en su honor vamos a hacer las cosas bien. Esto es las 1001 Fantasy, el podcast que según un reciente sondeo que acabamos de hacer aquí los integrantes es el mejor podcast del mundo mundial y parte del extranjero. Esto así ha sido por voto de 2-1. No voy a deciros quién ha votado que no lo somos, os lo podéis imaginar. También lo dejamos. En fin, 1001 con número en todas las redes sociales, incluyendo, y es la más importante, Twitter, porque ahí, fijado, anclado, tenéis el enlace a nuestro grupo de Telegram, en el que, y voy a entrar a mirarlo ahora mismo, somos 426 miembros y miembros. Miembros sé que está mal dicho, pero me hace mucha ilu decirlo. Bots aparte, ya hemos hecho limpia de bots, unas cuantas, están muy activos estos días, pero aquí entre Pencorro y servidor vamos poco a poco dándoles cera. Lo dicho, la 1001 Fantasy, estamos trabajando en cosas muy interesantes para estos menos de 2 meses que quedan de off-season, así que estad muy pendientes porque en estas semanas, seguramente a lo largo de julio, iremos anunciándolo casi todo. ¿Cómo os anunciamos que esta semana tenemos 2 programas? 1 y 2. Este es uno y el segundo, cuando cierto señor que está por aquí blasfemando, que no hemos esperado, pues si tenemos Mac, hace 2 días escribimos que teníamos programa el sábado con Unai para hablar de su app y de su bot y seguimos esperando a que nos pongas la hora. Si es que no has dicho ni mu, tío. O sea, en serio, muy mal, Mac. Tío, no puede ser. Si es que, en fin, cosas de McFea, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, eso es lo siguiente, ¿vale? Esta semana tenemos 2 programitas, ¿vale? Hoy lesiones y el sábado, si todo va bien, será el sábado. Ya veremos la hora, os lo diremos cuando sepamos y cuando Max se decida. Tendremos a Unai. O sea que nivelazo para arrancar. Pero estad pendientes porque tienen que salir avisos de un par de ligas a las que estamos trabajando y alguna cosita más. Así que ahí queda el tema. Señor Pencorro, tú como yo hoy eres un simple oyente, codirector de esto. Iremos haciendo alguna aportación de vez en cuando, iremos soltando algún chascarrillo estúpido, que es algo que se os da muy bien a ti y a mí, y sí, yo mientras iré dando al agua de Valencia, aquí en homenaje, y poco más. Y yo poco la cerveza. O sea, a Pencorro no le tenéis en Twitter, él no gasta ese tipo de cosas, es una persona. No gasto eso, pero bueno, me podéis aguantar mucho en Telegram, en el grupo. O sea que metíos por ahí y os daré la brasa. No tanto como Thor, pero daré la brasa. ¿Qué fama le estáis poniendo al pobre Thor? Yo no sé qué pensar. No, yo la brasa la daré para los avisos de en mis ligas de que hagáis los putos keepers. O como se diga, dígase. O eso mismo.
Pero por lo demás tampoco doy tanta baturra, realmente. Bueno. Y el protagonista de hoy. Ahí es su día. Él vive para este programa anual. Somos malos y también un poco idiotas porque solo le damos un programa al año. Habrá que corregirlo. Habrá que buscar la forma de que tenga más peso. El tema de las lesiones en nuestro podcast. Doctor David Rey, @médicofantasy. Veo que ya te has cambiado la etiqueta en Twitch. Ya no eres el doctor maligno. Propicios días. Propicios días. Pues pero hay que hacerlo. No que lo hacemos con el gesto. Propicios días. No que lo hacemos con el saludo de la peli. Propicios días. Propicios días. Sí. Eso. Pues muy bien. Pues sí, aquí estamos. Mi médico te reconviene, te dice que no me hagas ganar más peso. Tengo suficiente. Tengo, de hecho, más del que debería, así que vamos a intentar limitar eso. Y aquí me tenéis en este programa con un contracultural de los cojones y con el jefe que decide que el betadine se bebe, que no es así, para, bueno, pues echaros un cablecillo con tontadas de estas de lesiones, de cositas de preparación física, bueno, detallitos que nos pueden ayudar un poco. Por cierto, antes de que empieces, Doc, veo aquí Sport City. Y esto me recuerda, dice que mañana nos escucha en iVoox, me parece muy bien, pero Sport City y gente de alrededores os recuerdo, o también os informo, seguramente os informe a muchos, 23 de julio, es decir, el sábado que viene, no, el siguiente, se está montando quedada con draft presencial en Donosti. Ojo. Más conocido como San Sebastián. ¡Qué putada! Se está trabajando en ello. ¿Putada por juntarse o putada por juntarse en Donosti? Porque tengo yo ese fin de semana compromiso familiar ineludible. Lástima. Pero bueno, se está trabajando en ello. Quedada yo creo que va a haber y el draft va a depender de los que estemos, pero como estemos 6, ya se monta la liga. 8. O sea, ya con 8 ya es un lujazo. No, vamos, ya con 6 algo montaremos. Entonces, Sport City, tú eres, creo, de los que han dicho que seguramente sí, además es en tu ciudad, que es la mía, así que no hay problema. En fin, venga, inventas antes, muy rápido. Veo aquí mucha gente que me pregunta, que hace bromas, que sí, que es un puñetero problema de piel, que me da betadina para que se termine de secar, que estaba ya casi bien, pero es lo que tiene. Es lo que tiene, Saludos por aquí. Desma usa esto como si fuera aquí 1000 anuncios, que vendan Seat Ibiza. Bueno, vale, bien. Pues. El problema es que el propietario haya sido él. Hombre, pues si lo vende él, imagino que sí, ¿no? O no, igual es un intermediario, un comisionista. Es que hay que diversificar, David. Puede ser. Por cierto, Desma, que ayer estuve cenando en su pueblo y no estaba. Se fue. En lo que yo llegué, se enteró de que estaba yo, se fue. Me da que pensar, Me da que pensar. Desma no existe, son los padres. Va a ser eso. Si no le conociera en persona. Mira, como dice Burro, ahora que hablar con Sagasti, pues no te diría que no. No te diría que no. Pero seguramente también se vaya. Cuando se entere de que vamos. Pero... Cago en 10. Si lo hacéis el 30, subo. Sí, el tema es que no hay... No puede ser, el 23 no puedo. Ay, qué complicado es todo. Bueno, venga. Vamos al turrón. Y antes de entrar al turrón de las lesiones, aquí como al final sale todo, porque al final no nos callamos. La semana pasada, que ya se anunció, la semana que viene no va a haber programa. Bueno, pues alguien, y por alguien me refiero a alguien que no está hoy. No miramos a nadie. Señor McFeanor, dijo algo así de no, hay que juntarse porque como han traspasado los Browns a Baker Mayfield a los Panthers, o sea que hay que hablar, hay que no sé qué, y hablamos de alguna cosa más, y Pencorro, que es un ser serio, responsable, respetable, un ser de luz. Aparte de sexy, tiene de todas esas cosas, pues oye, el hombre lo montó y ya viste que al final no hubo nada. Eso pasa por depender de McFeanor, así nos va a todos, que no aprendemos. Así que nada, hoy vamos a empezar con el tema. ¿Vale? De hecho, dijo luego, si acaso el domingo, después de
del draft presencial. Todavía estamos esperando realmente que dé señales de vida desde el domingo. No, mira, alguna foto del draft presencial, algo, no hay documentos gráficos. No, hay. No, fotos hay. Fotos ha habido. Yo las he visto. Es que pero, a ver, a Mac aún le dura la cogorza, es que todavía no empezó ni la resaca. Es que ahí está la cosa. O sea, creo que Mac todavía está borracho. Seguramente. Desde el sábado. Seguramente. O sea, pero solo con lo del sábado, me refiero. Sí, vamos. No digo que haya vuelto a beber. Exactamente. Desde el sábado todavía sigue con alcohol en el cuerpo. Segurísimo, vamos. En fin. Mira, nos dice yo, cuando te traspasan por menos de una segunda ronda es que tu importancia es irrelevante. Lo que pasa es que en ese traspaso hay trampa. Porque cuando el equipo que lo traspasa tira tu valor por el suelo y luego lo pisotea ellos solos, pues no. es que claro. Solo sacas una quinta y pagando tú la mitad del salario. Pero es que si me apuras, Doc, mucho que han sacado una quinta que puede ser casi una cuarta. Sí, porque, bueno, pues al final han jugado con la necesidad de los pobres que estaban caninos. A mí lo que me resulta curioso es ver que al final, paradojas del destino, acaban en el mismo equipo, el número 1 y el número 2 del mismo draft. No, el 1 y el 3, ¿no? Bueno, pues el 1 y el 3. Darnold fue el 3. Darnold fue el 3. Pensaba que era el 2, me habré equivocado yo, no lo tengo de mano. Me suena, me suena siempre, yo creo que fue el 3. Puede ser. Pero vamos, el 2 no fue Saquon. Yo creo que Saquon fue el 3, pero no lo sé. No, Saquon fue el 2 en ese. ¿Saquon fue el 2? Es en la misma... Yo creo que sí, ¿no? Lo miramos ahora en San Google, el draft de 2018. Sí, el mismo año. Sí, de la NFL. Y nos dice que efectivamente, aquí está. Aquí está, Baker Mayfield, Saquon Barkley y Sam Darnold. Exactamente. Por cierto, hay que ver este draft, los 5 primeros. Bueno, podemos salvar a Denzel Ward. Hay que salvarle. Pero Baker Mayfield, Saquon Barkley, Sam Darnold, Bradley Chubb, vaya carreritas han marcado los 4 de momento. ¿Quién más y quién menos? Porque entre lesiones y líos varios. Como diría no Desma, Nelson, que es el que ha sido el bueno, ese da fue el 6, que es que lo acabo de mirar. El 5 fue Bradley Chubb. Sí, lo que estoy diciendo, que el mejor de todos esos fue el 10. Sí, pero mira, es curioso. El tractorista, el granjero de Wyoming. Y con esto lo dejamos, pero el 6 fue Quentin Nelson, el 7 fue Josh Allen y el 8 fue un tal Roquan Smith. 9 Mike McGlinchey y 10 y por ahí el 11 Minka Fitzpatrick, el 13 Daron Payne, el 16 Tremaine Edmunds, que más, el 17 Derwin James, Jerry Alexander el 18. Sigue. ¡Ay, qué bonito! En fin, DJ Moore el 24, Calvin Ridley el 26, Rashad Penny, un tal Lamar Jackson fue el 32 también. Sí, y justo antes el puñetero Sonny Michel. Qué buena primera ronda, ¿eh? Wow, sí. Qué cosa. Sí. Pero en fin, del valor del traspaso en los Browns, poco podemos decir porque nadie tenía en cuenta a Baker Mayfield en los Browns. No iba a jugar de ninguna de las maneras. Punto. O sea, no, es que se sancionan a tal. Se sancionan a tal, van con Jacoby Brissett. Y si Jacoby Brissett se lesiona, pues habrían subido a un chico del Practice Squad o lo que sea. Entonces, nos da igual. El problema de Baker Mayfield, ¿cuál es? Que llega, yo creo, al equipo más disfuncional en el apartado quarterbacks de la liga. O sea, yo no sé si hay un equipo que esté gestionando peor a sus quarterbacks en los últimos años que los Carolina Panthers. Sinceramente no lo sé. O sea, tengo mis serias dudas. Son un espectáculo andante, lo que como fandom rival divisional me complace enormemente. Ese debate solo lo puedes abrir con Miami. Pero Miami, por lo menos, aunque le salga mal Tua, el plan lo tiene. Bueno, pero la gestión fue horrible. Saco a Fitzpatrick, lo siento, saco a Tua, lo vuelvo a sentar, lo devuelvo. Sí, esa gestión lo puedes decir, pero bueno, el plan de Miami está claro, vamos con Tua, ¿no? Hay equipos que tienen un plan, les puede salir mal,
Es decir, los Saints con Jameis Winston, los Falcons con Mariota, Seattle vete a saber con quién quiera ir, o los Niners. Pero intuyes que hay un plan. Sale bien, sale mal. Pero en Panthers yo no sé cuál es el plan. Sinceramente, la lógica, ¿vale?, dicta que pues Corral estará este año sin jugar y en formación, aprovechando que los dos QBs que tiene por delante en teoría tienen solo un año de contrato, ¿no? Y que este año será de formación y a ver qué tal, en teoría. Y se supone que Sam Darnold será el backup y que el titular será Baker Mayfield. Pero, insisto, son los Panthers, me espero cualquier cosa. Desde que espere Darnold hasta que la jornada 7 esté jugando Corral, lo que sea. Yo es que me espero perfectamente que a mediados de agosto Darnold deje de estar ahí. El problema de hecho, lo más normal es que no, pero el problema es que es todo garantizado. Ya, pero es el mismo problema que tiene, hombre, para pagar, perder el dinero, por lo menos que está en el equipo, ¿no? Como backup. Y para tenerle como iban a tener a Deshaun, o sea, a Panadero o Baker, no sé. A ver, yo imagino, ¿vale?, que Mayfield empezará jugando, que es lo lógico, ¿vale? Pues al fin y al cabo es el mejor quarterback de los tres ahora mismo, se supone. Con bastante diferencia, diría. Además. Vale, entonces, si Mayfield se lesiona o tal, se supone que Darnold será el backup. Se supone. Claro, es que a fecha de hoy sí. Claro. Pero insisto, ¿qué es esto? O sea, que podemos ver a los Panthers, no sé, 2-7 o 2-6 o tal, decidiendo dar un volantazo porque su head coach está con el curro prácticamente perdido y en vez de ver a Darnold, pues seguramente veríamos a Corral. O no, o yo qué sé. Pero tampoco descartes que a Darnold le den una oportunidad en algún momento para hacer algo. Es que es un equipo totalmente perdido, ¿no? Es un equipo que cuando no ha estado McCaffrey en pista, no saben qué hacer con su vida. O sea, no lo saben. O sea, cuando está McCaffrey todo está muy claro, todo fluye, él es el que... McCaffrey es el que hace todo. Y no solo lo hace todo, es que cuando está él, pues DJ Moore está más feliz y se le encuentra, pero cuando falta McCaffrey el equipo no sabe qué jugar. O sea, yo que les veo algún partido de ellos, sí, dicen, no, es que les queda DJ Moore, sí, pero es que DJ Moore cuando no está McCaffrey aparece, pero de aquella forma. Tiene un tight end que no recibe, solo bloquea. Robbie Anderson ni fu ni fa, o sea, ya ni se le espera. Robbie Anderson, de hecho, espérate que empiece la temporada. A ver Terrace Marshall, a ver si se asienta y empieza a hacer algo. Yo de verdad creo, sinceramente, para Fantasy, por mucho que esté Mayfield, el único receptor de Panthers con valores de DJ Moore. Sí. O sea, Robbie Anderson tiene sentido en una béisbol, por si engancho una semana un poquito así y tal, pero ni Terrace Marshall, ni Rashad Higgins, ni Ian Thomas, o sea, nadie. Y es más, en los running back 2 de Carolina no tengo ninguno. Bueno, o sea, por eso que dices, igual se lesiona. Donta Foreman sí me he cargado de Donta Foreman, pero insisto, es que no sabes. Porque insisto, lo mismo que me pasa con los QBs, me pasa con los running backs. Pienso que Donta Foreman sería el backup, que hay que ver lo que juega cuando esté McCaffrey, pero tienen a Chuba Hubbard, que lo que jugó el pasado lo hizo muy bien. Dices, es que ¿qué van a hacer? ¿Un comité con los dos? ¿Van a usar a Hubbard? ¿Van a usar a Foreman? ¿Van a volver a fichar a Cam Newton para que sea el running back? Ya me creo cualquier cosa. O sea, de verdad. Yo sí que veo a Foreman usándolo en terceros downs y en sería lo lógico, la lógica dicta que Foreman lo use, lo que dices tú, ¿no? En situaciones de pegarse, ¿no? De carras por el centro, pues en vez de usar a McCaffrey usas a Donta Foreman, que paso está. Claro. ¿No? Y si se rompe McCaffrey una semana, pues tiras de Donta Foreman, que demostró el año pasado que lo puede hacer. Pero es que insisto, Carolina, la lógica la salta por los aires. Entonces. De todas formas, no lo sé. El head coach pinta que el año que viene no va a estar ahí. No. O sea, la única posibilidad de que Matt Rule siga entrenando en 2023 es que meta, y les meta, pero bien. O sea, ganando 10 partidos
y 10-11 partidos y mínimo ganando el primer cruce. Y con un diseño de juego decente. Sí, pero como vuelvan a tal, y yo creo que es un equipo que no está para esto ni de lejos. O sea, no está. Primero, no están en una división fácil para ellos, porque hay 2 equipos que están por encima. Sí, tienen Tampa y Saints. Y el calendario de este año de la NFC Sur no es nada, pero nada fácil. De todos los equipos de la NFC Sur tenemos un calendario horrible. Con lo cual pintan malas noticias. Pero bueno, veremos, ¿no? Pero bueno. Ahora la cuestión, ¿valor real de Baker Mayfield ahora? En Fantasy, para mí es un jugador a evitar. A ver, lo puedes pillar si quieres para el banquillo, en plan, yo qué sé. Tengo a Josh Allen, tengo a Mahomes y mira, quiero un QB para el banquillo por si tal y está pues vale. Es decir, lo prefiero seguramente a... Pues a Jacoby Brissett, por ejemplo, lo preferiría. Sí, pues, a ver. Bueno, ahí. No, pero mira. Está en el rango. Por ejemplo, iría por Mayfield antes que a por Drew Lock, iría por Mayfield antes que a por Brissett, iría por Mayfield antes que... Igual que Goff, igual que Tannehill, porque Tannehill este año le veo que va a tener un equipo complicado para pasar. Antes que a Daniel Jones. Ese perfil, ese escalón, es que tampoco... Pero claro. Pues mira, yo con Jones no sé yo qué decirte. Jones siempre te va a dar un par de touchdowns por tierra y 200 yardas de carrera. Entonces no lo veo por detrás de Mayfield claramente, lo veo ahí, en ese escalón. Ya, lo que pasa es que con Jones vas a tener eso y vas a tener también 3 intercepciones por partido. Bueno, pero si tienes la típica liga que la intercepción solo te resta 2 puntos, pues prefiero los touchdowns de carrera. Todo depende de cómo te la puntúen. Como nos pone Chequi al nivel de Goff, de Mariota, quizás. Sí, mejor que Mariota. Yo lo cogería mejor antes que Mariota y antes que Goff. Sí, porque Mariota tiene un año, pero por muy poquito dinero, y sí que es fácil que tienen con Raiders y no saben qué hacer. Le huele la cabeza a pólvora, sí. Sí. Y que cualquiera de Pittsburgh también. Hombre, mira, si es Trubisky sí, si es Pickett igual no. Pero a ese nivel. A ese nivel. No, más que Trubisky seguro. Más que Trubisky seguro. Mira, nos pregunta Sintiente, ya vamos entrando en materia, Doc. ¿Sabemos cómo está Mayfield de su hombro? Ahí es donde queremos llegar. Venga, ¿empezamos ya? ¿Empezamos? ¿Cómo está Mayfield de su hombro? Venga, vamos por ahí. Está encantado de la vida. A ver, ya sabéis que siempre uno de los mejores predictores de lesiones es ver la trayectoria lesional del jugador. Ya si nos remontamos a la universidad, no es un tío que haya tenido un mogollón de lesiones. En su primer año, recordad que empezó en Texas Tech, tuvo un esguince de la rodilla, ligamento lateral interno, no da problemas, eso se cura muy bien, 4 semanas out. Y luego, quitando eso, pues ese año luego tuvo una conmoción y luego tuvo otra conmoción, esta ya más heroica, que hizo que lo sacaran del campo en la semifinal del campeonato nacional contra... pues no me acuerdo contra quién estaba jugando, pero bueno, en la semifinal del nacional, en su último año. Ok. Luego ya en NFL realmente tampoco es un tío que haya tenido mucha lesión reportada. Tuvo en 2019, me parece que es, una lesión en las costillas, sin mayor relevancia, pero este año hay problemas en el hombro. En el partido contra Texans es cuando se hace esta lesión, que es una rotura parcial del labrum, del rodete glenoideo, en el hombro izquierdo, ¿vale? No en el de lanzamiento, en el hombro izquierdo. Lo hemos contado un montón de veces. Recordamos rápido para la gente que se ha incorporado a este podcast, que no podéis dejar ya a partir de ahora nunca jamás, porque estamos emitiendo señales subliminales que se os van a grabar en el cerebro, ¿vale? Pues el labrum es una estructura que amplía el tamaño de la superficie articular de la escápula.
Si yo tengo el hombro, directamente tengo una superficie más o menos plana que afianza contra una superficie más o menos esférica, ¿de acuerdo? La superficie esférica del húmero es mucho más grande y mucho más convexa que la superficie plana que ofrece la paletilla, que ofrece la escápula, ¿de acuerdo? Entonces, alrededor de esa superficie ósea se establece como un anillo de cartílago que hace como si fuera una pequeña ventosa, ¿sabes? Las típicas ventosas que tú pegas al cristal, ¿vale? Pues hace que, por un lado, sea más grande, que sea más cóncava y que ejerza ese pequeño efecto de succión sobre la cabeza humeral. Esto nos amplía mucho la estabilidad del húmero en el hombro. Siempre que tenemos una articulación, buscamos un equilibrio entre movilidad y estabilidad. Cuanto más móvil es una articulación, menos estable. Entonces, es más fácil que se luxe, es más fácil que sea un esguince, es más fácil que se salga de su sitio. Articulaciones menos móviles, por ejemplo, una cadera, es muy estable, ¿vale? Está muy encajada en su zona y salvo traumatismos tremendos y problemas muy gordos, no se va a salir. No nos va a dar un problema. Vale. ¿Cuál es el problema de que se rompa el labrum? Pues el problema de que se rompa el labrum es como cuando tú tienes una ventosa y se hace un agujero en esa superficie de plástico. Perdemos ese efecto de succión, punto 1. Y luego, en función de lo grande que sea la rotura, ya no solo es que pierdas la succión, sino que, por un lado, ese aumento de concavidad que te da el cartílago lo pierdes, con lo cual se puede salir por esa zona el húmero. Vale. ¿Cuál fue el problema? Que una rotura parcial no debería ser muy grave, sientas al jugador, cicatriza, regenera y no hay problema. ¿Fue eso lo que ocurrió? No, padre. El señor Baker Mayfield decidió que era el macho alfa más macho alfa de todos los machos alfa, a pesar de ser un poco retaco, tiene un poco careta de Funko. Así que lo quiere compensar intentando hacer gala de testiculina y decidió seguir jugando. ¿Qué ocurrió? Pues que en el partido contra los Arizona Cardinals se relesiona ese mismo labrum. O sea, se aumenta la rotura de la misma estructura. Claro, ahí ya no solo pierdes el efecto de succión, sino que directamente hay pequeña subluxación del húmero en ese vector. Y aparte, había fractura de la cabeza humeral. Cuando hablamos de fractura no quiere decir que directamente el hueso esté roto, sino que si nosotros imaginamos el rodamiento de la cabeza humeral y hay una pequeña muesca que, claro, da problemas en el momento en el que rueda el húmero y contacta, ¿vale? Eso lo va arrastrando, va intentando capear el temporal, el rendimiento va cayendo. Pues eso, hay también golpes en la rodilla, problemas en la cadera y al final se sienta el último partido de la temporada, ya no lo juega, se opera y repara el labrum. En principio, esa reparación no debe dar problemas. Es una reparación que en caso de una única lesión es sencilla y dado que no es el hombro de lanzamiento, no debe dar ningún problema en absoluto. El único problema es que como reagravó, se volvió a lesionar el mismo labrum e incluso hubo esa pequeña fractura, tenemos el riesgo de que haya quedado un pequeño defecto en la cabeza humeral, que no quede perfectamente esférica, que como ocurre con las ruedas de un Fórmula 1, haya hecho un plano y entonces luego poplom, haya esa pequeña vibración dentro de la articulación. Como es el lado que no es de lanzamiento, tampoco es ultra grave. Así que en resumen, podemos esperar un jugador más o menos al 90% del rendimiento que nos tenía habitualmente acostumbrados. Y que todo va a depender de cuánto confíe en la línea que tenga delante. En este tipo de lesiones el riesgo es que el jugador coja miedo, porque aunque fisiológicamente y estructuralmente no haya mayor riesgo de que se vuelva a romper, no más que en una persona, que en cualquier otro quarterback de la liga, corre el riesgo de tener miedo de lanzar el balón antes de tiempo, de no esperar a que se desarrolle una ruta, de lanzar ese balón una fracción de tiempo antes.
Vamos a ver con qué actitud se enfrenta a la temporada. Pues yo soy yo, no has tenido suerte. Nos ponía aquí yo soy yo que después de toda esta parrafada espero que diga que la lesión es gravísima, porque si yo no entiendo nada, pues no es gravísima. Vale, bueno, pues más sencillo. Esto lo sujetan con el labrum, eso se ha roto, ya no funciona, se mueve más, pero como es el brazo que no es el de lanzar, pues tampoco pasa nada. En fin, de aquí podemos sacar ¿Es para amputar o no? Entonces. Bueno, si le quieres amputar a él algo, pues tú mismo. Claro, pues esa es la cosa. Qué cosas, ¿eh? Pero en fin, yo de aquí lo que saco pengorro, y aquí no dejamos que el Doc opine, es que la culpa es de Cleveland por dejar que un jugador lesionado juegue. Totalmente, Sí, totalmente, o sea, totalmente. Y en parte de Cleveland y en parte suya por ser también un cabezón. No, pero a ver, yo entiendo que los jugadores, y más cuando están en el último y cuando están en el último año de contrato y bla bla bla, quieren jugar, pero la culpa es de, así como hemos criticado, por ejemplo, a Minnesota por obligar a jugar a Dalvin Cook en situaciones que no debería jugar. Aquí, al revés, culpa de Cleveland por permitir que un jugador que no debía estar jugando juegue. Punto. Mira, no es que quiero jugar, sí, pero tú no juegas. Punto, ya está. Siempre que eres parte de un cuerpo técnico y que estás trabajando en un equipo, me habréis oído decir muchas veces una frase que es: tienes que proteger al deportista de sí mismo. Hay momentos en los que te tienes que plantar y decirle, oye, que no estás para jugar. Es que mis compañeros lo van a hacer muy bien. Confía en tus compañeros, no vengas tú aquí no. O sea, no haces ningún favor al equipo y tienes que proteger al jugador. Pero recordad una cosa, en la sanidad deportiva, tú no buscas la salud en largo periodo de un jugador. Tú buscas que el jugador, mientras esté en tu equipo, rinda al máximo. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que en un primer momento, pues bueno, si la lesión del labrum es muy pequeña y tal, digan, venga, pues esto se lo estabilizamos aquí con un vendaje, con un tal cual, le ponemos un shoulder brace, le ponemos una hombrera de neopreno y tal, y venga. Bueno, pero es que cuando se vuelve a caer ya no tienes que tener ninguna duda. Y si ves que no está, no está. Y si no se da cuenta, se lo tienes que decir tú. Tienes que decir que no y que no. Y ya está. Pero claro. Sí. Les pregunta yo si esto es más labor del entrenador que del médico. En realidad, no. El médico tiene palabra. La palabra del médico es ley. Aquí tú como médico lo tienes que decir. Y si el entrenador te dice misa, te le dices, puedes decirme lo que tú quieras, pero es que no está para jugar y no está para jugar. Y si el entrenador se pone muy duro, tú lo que haces es ir al director deportivo. Y entonces le dices, mira, no está para jugar, el entrenador me dice que va a jugar, vosotros veréis lo que hacéis, pero no está para jugar. Y si aún así hay dudas, pues entonces tú lo dejas por escrito. Y si aún así no queda muy claro, pues se lo filtras a un periodista. ¿Vale? Para que la cosa quede muy clara. Muy clara. Porque luego, si no, pues pasa lo que no tiene que pasar. Básicamente. Pero bueno. Venga, continuamos con las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas de Twitter, que yo creo que nos van a dar prácticamente el programa. Venga. Varo nos hace otra de las preguntas que atormentan aquí a los jugadores fantasy esta off-season, ¿no? Y mucho demás. Nos pregunta, a ver, ¿crees que Saquon Barkley, Christian McCaffrey y Derrick Henry volverán a estar en su nivel o cerca? Necesito un running back con las 3 Bs y que me llegue en segunda ronda. Decir que por lo menos Saquon seguro que lo va a tener en segunda y también en tercera, y que McCaffrey empezó en segunda, ahora está subiendo. Doc, cuéntanos. Venga, vamos a ir de mejor a peor. Venga. Derrick Henry. La lesión del pie no tiene que suponer absolutamente ningún problema para su rendimiento. Si hay algún bajón en el rendimiento, será debido
a todas las cargas que tiene, todos los golpes que tiene en el cuerpo, etcétera. Pero también tengamos en cuenta que debido a la lesión, prácticamente la temporada pasada, pues su carga de carrera se redujo a la mínima expresión, ¿vale? Entonces, en principio, Derrick Henry tiene que tener un desempeño muy cercano a que tuvo al principio de la temporada pasada. ¿Se puede encontrar con un problema porque el resto de su equipo es más débil, van a tener menos amenaza aérea, etcétera, etcétera? Eso te puede ocurrir, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a su lesión en el pie, no esperamos ningún problema. ¿Qué riesgos puede haber en esa lesión de Jones que tuvo, esa operación quirúrgica? Pues que roce un poquito un tendón y tal. En hora mala se quita la placa, se quita el tornillo y ya está, ¿sabes? No tiene que haber ninguna repercusión. Así que con él, semáforo verde, adelante. Christian McCaffrey, en principio, no tiene ninguna lesión que limite su rendimiento. ¿De acuerdo? Ha tenido lesiones isquiotibiales, ha tenido high ankle sprain, ha tenido etcétera, 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 pero nada como para poder decir, no, es que este tío no va a poder volver a jugar porque no es el caso. ¿Que hay un sobreuso? ¿Que es pequeño? ¿Que hay muchos golpes? Bien, lo puedo entender. ¿Que viene de un año y medio lesionado? ¿Que ha jugado el año pasado, que jugó 5 partidos por ahí? Sí, más o menos. Es que bien, de acuerdo, pero lo de injury prone hay que tomarlo siempre con pinzas. Lo de este tío no se mantiene sano, bueno, con pinzas. Aquí, claro, es más pequeño, es más frágil, pero las lesiones no le mediatizan ni en su movilidad ni en su habilidad de capturar el balón. Entonces, no hay riesgo en ese sentido. Es más arriesgado que Henry, pero yo creo que en segunda ronda yo no lo dejaría pasar, desde luego. Y si tengo un 1.15, pues de ahí tampoco lo dejo pasar. Y llegamos a Saquon, que ahí ya la cosa es más dudosa. Es más dudosa, lo primero, por lo que podéis analizar todos mejor que yo. Es un esquema ofensivo nuevo, es un esquema ofensivo en el que Buffalo no ha tenido mucha preponderancia el running back, la línea es dudosa, Daniel Jones es dudoso, el juego aéreo es mediocre, la situación ofensiva no es la ideal. Ok. La situación lesional es complicada. ACLs, problemas en el tobillo contralateral, problemas de explosividad, problemas de lectura. Era un jugador que vivía mucho de la explosividad y probablemente ahora tenemos menos explosividad. Y sobre todo que no ha dado ese paso en el que tiras menos de explosividad y sabes más leer el juego e ir por donde va la jugada, ¿no? Entonces, en el momento en el que ese físico ya no es el que era, a mí ya este sí que me genera dudas, ¿eh? Tendrá volumen porque tendrá volumen, pero no tengo muy claro que va a tener un buen rendimiento este año. No sé si con eso... Vale. Nos vamos con más preguntas de jugadores. Daniel Rivas, nos acaba de entrar la pregunta ahora mismo y vamos a tirar por aquí porque va de líneas esto, ¿no? Antes era running back, ahora wide receivers y linebackers. Nos pregunta, ¿qué sabemos de Chris Godwin y de Michael Gallup? Filtran de este Tampa que lo mismo Godwin llega a la semana 1. No me lo creo. Vamos a ver. Aquí hay una diferencia que es muy interesante y que la tenemos que ver porque yo creo que en la antena no la he comentado nunca. Hay un indicador importantísimo para ver el pronóstico cuando hay una lesión de ACL y de ligamento cruzado anterior y tenemos que saber cuánto va a tardar ese tío en volver. Si no tenemos más informes, pues una cosa muy sencilla. Si la cirugía es inmediatamente después de romperse el cruzado o si dejamos pasar un mes o un mes y medio.
Si dejamos pasar un mes o un mes y medio, quiere decir que además del cruzado se han roto más cosas, o bien el ligamento lateral interno, o bien el ligamento lateral externo, o bien alguno de los dos meniscos, ¿vale? Por ejemplo, burro, ¿vale? Pues, o, como en este caso, Michael Gallup. Michael Gallup suma a la rotura del cruzado, rotura del ligamento lateral interno y un pequeño daño en el menisco interno, ¿de acuerdo? Evidentemente, eso va a requerir mayor problema. ¿Por qué no se opera inmediatamente? Porque no tienes ni la estabilidad suficiente en la parte interna de la rodilla, ni tienes las alturas y medidas adecuadas dentro de la rodilla, ¿vale? Entonces, si tú metes un cruzado, que puede ser un trozo de otro tendón, una plastia, bien sea de rotuliano, bien sea de semitendinoso, lo tienes que anclar y luego lo tienes que girar en torno al ligamento cruzado posterior, como cuando cierras un alambre o el alambrito del pan Bimbo, ¿vale? Va así sobrecruzado. Entonces, tiene un punto de arte. El dejarlo con la tensión adecuada para que resista, pero la suficiente movilidad para que tengas la correcta movilidad en la rodilla, no lo puedes hacer si tienes la rodilla inflamada o si tienes una rodilla con edema o con un sangrado. Entonces, tienes que dejar pasar un mes, mes y medio para que eso cure y luego operar, ¿vale? Eso ya hace que sean un cruzado que nos vamos a 9 meses, es lo más normal. Y sí, también además es más frecuente que en esas intervenciones luego haya efectos secundarios y haya recidivas. En cambio, si operamos inmediatamente después de la lesión, el pronóstico es mejor porque es un daño puro del ligamento cruzado, ¿vale? Y entonces tenemos más fácil recuperación y tenemos menos riesgo de recidivas. Por eso es la diferencia entre Gallup y Godwin. Gallup tiene peor pronóstico que Chris Godwin. Llegar a la semana 1, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece aventurado, me parece correr. Me parece que un equipo como Tampa que quiere ganar el anillo no creo que lo haga, ¿de acuerdo? Y si lo hace, no esperéis rendimiento las primeras 5 o 6 semanas. Entonces, yo me pensaría la temporada de Godwin como una temporada a partir de la semana 6. Bien sea porque vuelve en la 1 pero no rinde, bien sea porque vuelve en la 4 y empieza a rendir en la 6. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tendremos. En cambio, Gallup me horroriza. Me horroriza porque es muy probable que no esté disponible hasta entrado octubre y que no esté rindiendo hasta entrado noviembre. Y eso son muchas semanas. Pues es uno de los wide receivers que tengo en la Scott Fishbowl, o sea que... Pues has elegido muy bien. Sí, porque es que empecé a elegir wide receiver en la ronda 6. No, pero en las 7. Empezó a elegir en las 7. Brandon Cooks, Michael Gallup, Devante Parker. De momento. Pues yo elegiría otro. No, tendré que elegir otra. Por suerte hay alguno más. Mientras Pencorro desaparece. Yo sí, veo mi cuerpo de running backs en la Scott Fields y me vengo arriba, Doc. ¿Te pones palote? ¿Qué tienes? ¿Qué has cogido? Antonio Gibson, Najee Harris, Derrick Henry y David Montgomery. Tengo que ganar con los running backs. Y a dormir. Exactamente. Hay que ganar con los running backs siempre sí o sí. ¿Y qué has cogido de Titan? De momento no tengo Titan. ¡Hola! ¡Qué raro! Sí, pero es que es una liga con Quibi y Superflex. Entonces, voy con Stafford y James de momento. Bueno. Así que, en fin. James va a puntuar, ¿eh? Por yo sea una escopeta loca, James va a puntuar. Yo lo llevo tiempo diciendo, creo que James va a estar cerca del top 15. No del top 10, pero cerca del top 15 sí le veo. Yo no me atrevo a decir tanto, pero yo creo que sí que puede ser un QB que alinear con... No te voy a decir con poco miedo, porque se va a pegar partidos de 8 puntos, pero... No te creas, ¿eh? No te creas. Pero bueno, es salir del tema, que no es el caso. Sigo diciendo que confías mucho en Michael Thomas. Sí. Pero confío en él, no en la cantidad de yardas, sino en recepciones.
Creo que va a tener muchísimas recepciones para pocas yardas. Los reportes están siendo muy buenos y las imágenes que se ven de él entrenando son muy buenas. Son muy buenas cómo apoya, cómo transiciona de tobillo a rodilla, en carrera y en salto, pinta bien. Yo creo que Michael Thomas va a ser el receptor barra tight end de los Saints. Creo que le vamos a ver con muchas recepciones, número de recepciones y poquitas yardas. ¿Ya va a ser Fitzgerald 2.0? Claro, es que te das cuenta que los Saints no tenemos tight end, como quien dice. Es decir, son Tyson Hill y Adam Trotman. Entonces, con eso no vas a ningún lado. Y este tío yo creo que en corto o medio Michael Thomas se va a inflar. En liga no PPR no lo cojáis, pero en PPR va a ser muy top. Y luego Chris Olave tiene un historial limpio de lesiones, ¿vale? Estate muy tranquilo. Eso me tranquiliza mucho. Limpio y prístino. O sea, en cuanto a lesiones, no te preocupes. Qué bien. Venga, más Dani, que nos preguntaba por wide receivers y también por linebackers, en concreto por dos. Uno de ellos, un viejo amigo de este podcast. Nos dice, y en IDP me estoy encontrando siempre a Logan Wilson y a Blake Martínez. ¿Qué esperamos de ellos? Creo que son dos jugadores. Creo que son dos jugadores que no tengo este año en ninguna liga. O sea, ningún tramo me refiero. Yo Logan Wilson lo tengo mucho. Yo sí, le he pillado en un par de ellas o tres. Esta última semana, además, yo creo. Yo creo que ninguno. Pues Logan Wilson es un tío que va a jugar mogollón de snaps, que ya el año pasado ya puntuó bastante bien y que sobre todo que va a estar 3 downs en el campo. Es un linebacker versátil, no es el tío ultra placador, máquina de placar, es decir, hay veces que cae en cobertura, pero que en esta NFL moderna, un linebacker de 3 downs, pues dámelo para mi equipo. Dámelo para mi equipo. Blake Martínez. Antes era Blake llegó tarde Martínez, ahora es Blake ya no llegó Martínez. Exactamente. Un jugador con una hernia discal lumbar del tamaño del peñón de Gibraltar. Green Bay ya no lo renueva porque había problemas gordos. O sea, ha habido momentos después de partidos que no se podía levantar, no se podía poner de pie. Eso ya en Green Bay. Y han pasado 2 temporadas más. La primera en Nueva York, qué bien ha jugado, qué tontos son los Packers. Mirad lo que pasó la temporada pasada. Y ese tipo de lesiones no van a mejor. Menos en un linebacker que lo que hace es recibir impactos continuamente. Menos en un tío que ha tenido temporadas de 150 placajes. Yo no lo tocaría ni con un palo. Pero sí, literalmente. Pues ahí tenéis. Y ahora vamos con la lista de nombres que nos manda nuestro amigo Quique. Quique NFL Cuba, ahí desde Cuba. Venga. Desde Cuba con amor. Muchos nombres, Doc, y muchos Dispara. De viejos rockeros. Y por el primero nos preguntaba también Desma, por algún lado, OBJ. Aquí en la misma página. Le voy a contestar a Quique, pero no a Desma, que se joda. Así me gusta. OBJ, rotura de cruzado en la Super Bowl, ¿vale? Creo recordar que se opera inmediatamente. Lo que pasa es que han salido informaciones que según él, según OBJ, según OBJ, llevaba como 5 o 6 semanas jugando ya con el cruzado roto. ¿Qué? ¿Cómo os quedáis? ¿Os lo creéis? Ni de coña. Yo creo que no, pero... A ver, que sepáis que no es imposible, ¿de acuerdo? El ligamento cruzado no es un ligamento ultra importante a nivel mecánico, es más a nivel propioceptivo. Es decir, no es tanto de retener la articulación per se como de dar información al cerebro de en qué ángulo está colocada la articulación para elaborar el movimiento. Aún así, a este nivel, es muy improbable. ¿Sabéis lo que ocurre? Que siempre hay algunos casos raros en los que te encuentras agenesias, es decir, gente que de nacimiento no tiene cruzado anterior y que yo conozco un caso que nos encontramos, nos vino a la consulta, era un jugador del fútbol malo de los pies, de primera división,
con 10 años en primera división y en la resonancia vimos que no tenía cruzados en ninguna de las dos rodillas. Joder. Joder. Y dices, ¿what? Pues claro, es un caso en el que él ha aprendido a manejar la posición de su articulación de otra manera. Pero quitando estas cosas, a ver, que hay excepciones como en todos lados, es muy raro que en un deporte de esta exigencia un tío con un cruzado roto previamente estuviera dando rendimiento. ¿Vale? Febrero. Él se lesiona a principios de febrero. 2 más 6, 8. Ok. Principios de agosto. Recuerdo. Redondéale octubre. A partir de octubre, OBJ puede firmar con un equipo. ¿Va a rendir desde el principio? Probablemente no. Recordad lo que estaba haciendo OBJ en Cleveland. Amigos Browns, lo recordáis con cariño, ¿verdad? Baker Panadero. Pues eso. Pero yo no estoy súper loco con él. Pero si en una liga muy profunda me lo encuentro por ahí y lo puedo meter ahora mismo en la IR, pues bueno. Porque huele a que va a volver a los Rams. Es que a mí me apesta eso. Apesta eso. Y cuando vuelva a los Rams puede tener ahí. Ya veremos. A mí me apesta a vuelta a Rams. Pero apestar. O sea, es que él mismo casi lo dijo. Como apesta, Doc, el siguiente nombre, Julito Jones. Vamos a ver. A ver, Quique. A todos nos ha flipado Julio Jones. A todos. Un animal físico que ha tenido unas lesiones isquiotibiales de la leche. Tiene los isquiotibiales llenos de cicatrices. Volvió demasiado tiempo. Se relesionó. La cicatriz la rompió. Se volvió a cicatrizar. Pues claro, ya el año pasado en Tennessee ya tuvo muchos problemas. Yo creo que tendrá equipo en algún momento, pero creo que su rol en la liga ya va a ser otro. No va a ser un receptor 1. Va a ser un tío que en un momento dado te puede hacer 2 recepciones complicadas, que las manos las va a tener, la explosividad no. Entonces, un tío que te puede hacer 20 recepciones, 400 yardas, 2 touchdowns, pues puede ser ese horizonte. Pero yo no lo vería con más profundidad que esa. Venga, siguiente nombre, nos mantenemos con los wide receivers. T. Higgins. T. Higgins, yo espero con él exactamente el mismo rol que el año pasado. No hay ninguna lesión limitante, no hay ningún problema con él. Tiene una buena química con su QB. Es el receptor 2 detrás de Chase, eso está claro. El rollito Burrow Chase es genial, pero había partidos que Chase estaba ultra marcado y que Higgins se te marcaba partidos de más de 100 yardas y múltiples anotaciones. Y yo creo que puede ser eso otra vez. Yo a Higgins lo estoy cogiendo en best balls porque va a tener varios partidos de mucha anotación alternados con partidos de muy poca anotación. El problema va a ser si Burrow se cae, porque esa rodilla está cogida con alfileres. El año pasado ha hecho la temporada, pero ha tenido momentos muy complicados. En el partido contra Chicago hay un momento que se agota a partir del tercer cuarto y que empieza a lanzar sin los miembros inferiores, solo con el brazo y el balón yendo muy lento y casi no llegando a los receptores. Entonces eso lo podemos volver a ver. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes. Yo no quiero que se lesione, lo adoro, me encanta, lo tengo en varias ligas, pero es uno de los quarterbacks con más riesgo que hay en la NFL. Desde luego le han metido muchísima protección este año en la línea. Es normal. Y para intentar evitarlo. Es que el año pasado estuvo un mal golpe de irse a tomar vientos. A medio golpe.
hay un golpe que le da un jugador de los Packers que todo el estadio contiene el aliento y dices, ¡buah! Y dices, bueno, pues ya está. Ha salvado la vida, protégelo, protege al chico. Es muy bueno, lo vale, protégelo. El cuarto wide receiver de Quique, DK Metcalf. ¿Hay problemas físicos con DK Metcalf, más allá de los ya conocidos? No hay más allá de los ya conocidos. Lo que pasa es que los ya conocidos son importantes. Ya sabéis, DK Metcalf tiene una degeneración cervical. De manera que DK Metcalf solo puede girar el cuello de manera significativa hacia un lado. Entonces, su rendimiento cuando se alinea a la izquierda del cubi es mucho mayor que cuando se alinea a la derecha del cubi, porque puede girar bien la cabeza hacia la derecha, pero cuando gira la cabeza hacia la izquierda no puede girar, entonces se inclina también la cabeza. Cuando tú al rotar inclinas, el problema es que pierdes la coordinación ojo-mano. Es muy difícil calcular distancias y fuerzas. Entonces, ahí es cuando ha tenido problemas de fumbles, problemas de poco retorno y tal. Y de hecho, ya tiende a que cuando se alinea a la izquierda, como no confía en su movimiento cervical, directamente gira el tronco para recibir. Y claro, eso lo hace recibir bastantes más golpes. Entonces, no es un problema grave. No, pero es un problema que te hace predecible. O sea, yo si soy un defensive coordinator, esto igual que lo he visto yo, lo han visto ellos, vamos, no te quepa ninguna duda. Entonces, yo si soy un defensive coordinator, si lo tengo alineado a un lado, lo marco de una manera. Si lo tengo alineado al otro lado, le digo, no lo marquéis, golpéale en cuanto le acerque el balón, porque no va a coordinar y se va a girar. Entonces, te hace previsible. Y los dos últimos jugadores de Quique, uno sabemos que su etapa haya acabado en la NFL, creemos, y el otro, pues ahí está, el primero, Chris Carson. Aún no es oficial su corte por Seattle. ¿A qué están esperando los Seahawks? Bueno, pues no lo sé. Yo creo que están esperando a ver en el training camp lo que tienen, porque realmente tampoco les supone una gran diferencia. Pero las perspectivas son horribles. Ese cuello está, no te digo a un mal golpe, está a un golpe de limitar su vida, sus actividades de la vida diaria. Como dijiste alguna vez, está a un golpe de ser un Shazier. Está a un golpe de ser Shazier. Y como recordáis lo que hemos dicho al principio del programa, hay veces que tienes que proteger al jugador de sí mismo. Y esta es una de esas veces. Es decir, tienes que decirle, mira, Chris, tu carrera va a ser en séptima ronda, ha sido fabulosa, te queremos, te vamos a dar un puesto aquí en el staff, pero no te hagas esto. Y si lo entiende bien y si no, pues lo cortas, porque hay mucho riesgo. Mucho riesgo. Casi tanto como con un wide receiver que ha entrado este año en el draft y no lo han elegido. Tanto riesgo como con el otro jugador que menciona y el último de Quique, que es Daniel Hunter. Un poco menos. Un poco menos porque el daño cervical de Daniel Hunter no es central, es lateral. Vamos a ver cómo os explico esto. Imaginaos el disco entre las vértebras como un donut, ¿vale? Es más o menos eso. Es un cilindro con el centro hueco. Y ese donut, si tú lo miras de cerca, es como una cebolla. Tiene muchas capas concéntricas. Cada capa tiene fibras de colágeno en una orientación diferente, de manera que se mueva como se mueva la vértebra, siempre hay X capas que se tensan. Vale, y dentro del núcleo, o sea, en el hueco de ese donut, hay como un globo de agua, ¿vale? De manera que si las vértebras son como dos tablas, cuando yo flexiono el cuello, las tablas se inclinan hacia adelante, con lo cual el globo de agua bombaría hacia atrás. De manera que contacta con el disco y así distribuye la presión, ¿vale? Ok. Tenemos un problema gordo cuando se rompe tanto el disco que el globo de agua asoma hacia atrás, porque en la parte de atrás está la médula, ¿vale? Y entonces podemos tener un problema serio. En cambio, si el ángulo en el que se lesiona hace que el globo de agua asome hacia la parte lateral,
puede o tocar una raíz nerviosa, con lo cual pues simplemente tendré un dolor hacia la mano, se me dormirá un poco la mano, como le pasaba por ejemplo a Megatron, a Calvin Johnson, pues le ocurría esto, ¿vale? Y se retiró. O puede estar todavía un poquito más adelante, más lateral, y no tocar la raíz nerviosa. ¿De acuerdo? Ok. No ha quedado muy claro en los reportes porque ya sabéis que los servicios médicos de Minnesota son igual de malos que el servicio de accesibilidad de Telegram. Así que no tenemos los datos exactos. Pero sí que sabemos que la hernia estaba en uno de estos dos últimos supuestos. Estaba lateral y o estaba tocando el nervio o no lo tocaba. Y se hizo una intervención quirúrgica que, hablando mal y pronto, básicamente lo que haces es meter un producto químico que disuelve ese trozo de disco y lo dejas ahí, ¿vale? Pero no ha habido ni placas ni tornillos en principio. Eso limita menos la movilidad y hace que el jugador se maneje un poquito mejor. Yo creo que Daniel Hunter todavía puede ser un jugador relevante. ¿Que vaya a estar más limitado en snaps? Sí. ¿Que tenga que tener más cuidado con no hacer placajes con la cabeza por delante? Debería. Pero no es comparable a la situación de Chris Carson. Perfecto. Las últimas preguntas sobre jugadores. Tenemos más en Twitter, dos más en Twitter muy buenas, pero son más genéricas. Las tenemos aquí en el Twitch. Sintiente nos dice: Doc, ¿qué pasa con los nuestros? ¿Con los novatos? Con los nuestros. ¿A qué te huele tanto secretismo con Bakhtiari? Y por otro lado, ¿para cuándo Jenkins de vuelta? Ok. A ver, esto lo estuvimos hablando el año pasado bastantes veces en el Frozen Tundra, podcast de los Green Bay Packers en España. Allí también os doy la turra. ¿Vale? Pero te hago aquí un brief. Bakhtiari tuvo una recaída de la cirugía. Antes hablaba que cuando tú operas un ligamento cruzado, aparte de anclar bien la plastia en el hueso, o sea, el recambio de ligamento, para entendernos, lo tienes que enrollar con el otro ligamento cruzado y anclar para buscar que sea estable, pero que haya un correcto movimiento. Bakhtiari se reinflamaba. Hubo que hacer otra artroscopia exploratoria para ver qué pasaba, ¿vale? Y lo que pasaba es que había un cíclope. Esto que suena superhéroe de Marvel, ¿qué significa? Significa que cuando tú has hecho el enrollamiento de un ligamento cruzado respecto al otro, se ha hecho una cicatriz en forma de bolita, como una pelotita de tejido conectivo, ¿vale? Entonces, cuando los ligamentos tienen que deslizar uno sobre el otro, se engancha, ¿vale? Entonces se producen pequeños bloqueos en la articulación que si tú fuerzas lo vences, porque salta el ligamento, pero que inflama, reinflama y produce sangrados dentro de la articulación. Entonces hubo que reintervenir. Entonces la cuenta atrás vuelve desde cero. Nunca es bueno cuando hacemos una segunda intervención de un cruzado anterior, ¿vale? Porque si ya cuando tú haces un cruzado tienes que coger una plastia, es decir, tienes que quitar un trozo de tendón de otro lado para ponerlo ahí, pues si lo tienes que hacer 2 veces, claro, pues 2 tendones más que dejas débiles y más zancocho, más volver a taladrar, volver a clavar con un tornillo, volver a meter, volver a empezar la rehabilitación desde el principio. La rehabilitación no está siendo limpia, no está yendo bien, ¿de acuerdo? Y siendo sinceros, todavía no tenemos fechas exactas y yo creo que hasta que no lo veamos en el training camp no lo sabremos porque en el minicamp no se ha visto nada y no se sabe, ¿vale? Así que Bakhtiari es el gran if. Tenemos dudas serias de que Bakhtiari vuelva a jugar a un ritmo, a un nivel digno. Desgraciadamente es así. Jenkins parece que no va a haber el mismo problema. Jenkins, todo lo que sale es que está yendo bien y Jenkins se espera que va a estar día 1.
Se espera que va a ser el tackle titular si Bakhtiari no está. ¿Vale? Si Bakhtiari está, lo normal es que Jenkins vaya al right tackle. Si Bakhtiari no está, Jenkins al left tackle y Naiman al right tackle. Entonces vamos a estar ahí un poquito pendientes de eso. Esta pregunta yo creo que la ventilamos rápido y la puedo responder casi hasta yo. Es que Desma nos lo hace fácil. Pregunta, ¿podemos esperar algo? Se entiende que algo positivo de Leighton Vander Esch. La respuesta es no. Ya está, tío. O sea, si podemos esperar diversión para toda la familia, como cuando sacas un Playmobil de la caja. Pues eso. Sí, básicamente. Básicamente. En fin, sí es que es fácil. MacBears. El cuello, por cierto, el cuello hecho una mierda. O sea, no puedes girar. Si tú eres siendo linebacker, no puedes orientar la cabeza, ni puedes defender el pase, ni puedes ver por dónde va el balón para ir y placar. Entonces te limita mogollón. Así que, y puede caer en cualquier partido. O sea, en cualquier semana puede caer. No me hace la pena. Sí. Venga, MacBears nos dice: ¿A.J. Brown o Devonta? ¿Hay algún Es una buena pregunta. A ver, Devonta es un tío muy frágil, físicamente frágil, muy longilíneo, etcétera. Muy dolicocefálico, es una tiponomía postural, etcétera. Así todo como muy alargado, muy espigado, un poco laxo y tal. Y eso no suele ser bueno para el fútbol americano. Pero A.J. Brown nos ha estado dando un poquito la tabarra con sus rodillas. Tuvo unos derrames, unos sangrados importantes dentro de la rodilla, y el problema de los sangrados es que son condrotóxicos, es decir, que hacen que el cartílago degenere. Entonces, un jugador que tiene derrames sanguíneos prolongados dentro de la rodilla va a tener más tendencia a la condropatía, es decir, a que el cartílago adelgace y a que haya fricción entre la rótula y el fémur. ¿De acuerdo? Entonces, a priori, es un jugador lo suficientemente joven y que ha estado lo suficientemente atendido para que no sea un problema y que pueda jugar. Pero te va a quedar siempre la espinita de uy. ¿Vale? Entonces, si quieres ir más por lo seguro, me sorprendió que Devonta Smith aguantase también la temporada, pero nos hace ser optimistas, nos hace pensar que es un poco como era Russell Wilson o como Kyler Murray, que aunque sean pequeñetes, saben jugar, saben cuándo salirse, saben evitar el impacto y tal. Pues eso parece con Devonta Smith, ¿no? Y A.J. Brown nos queda esa ducita. A mí me parece que A.J. Brown es mejor jugador y tiene mucho más techo. Pero si es una liga más o menos de plantilla corta, tal vez yo iría antes con Devonta. Venga, y MacBears ya se anima y nos hace otra pregunta. ¿Lo del novato Pickens es preocupante o llega totalmente sano? Y de Khalil Mack, ¿se sabe en qué punto está su lesión? De Khalil Mack, bueno, desde mitad de temporada pasada, que tú sabes mejor que nosotros que decidió borrarse, a ciencia cierta no se sabe nada, y la sospecha es que realmente no estaba tan lesionado y que lo que hizo fue quitarse de en medio, ¿vale? Entonces, lo que se cree, lo que se comenta en estos círculos es que no debería haber gran problema para rendir bien en Los Ángeles, ¿vale? Lo vamos a ver. Pickens. En principio, por tiempos, no debería estar hasta semanas 4 o 5. El problema es la reiteración, que el último año y medio, después de mucho castigo al principio de su carrera universitaria, el último año y medio fue un calvario de lesión tras lesión tras lesión. ¿Ha recuperado bien? Tiene la edad, tiene el físico. No es imposible. Pero nos deja, no te digo una red flag, pero nos deja ahí una luz intermitente de que no está muy claro. Yo creo que de los receptores que llegan este año, que llegan del draft, él era el que más dudas nos deja cara al futuro. Más que Jameson Williams.
Y la última pregunta de Burrow. Doctor, ¿qué nos puedes contar de Dalvin Cook? Imagino que se refiere a lo que ya sabemos, que siempre se pierde un par de partidos y que parece que van a ser más, pero lo hace jugar. Entonces... Pues parece exactamente eso. O sea, se va a juntar con un entrenador que lo va a usar mogollón. Y esperemos exactamente lo de siempre. O se va a romper un isquio, o se va a romper una clavícula, o algo peor, pero lo mínimo va a ser eso. O sea, 3-4 partidos se va a perder. Y, pues como os he dicho, como es un cuerpo médico que tiene el mismo potencial que si me pones a mí a montar un puzzle de 10.000 piezas, pues esperemos lo peor. Es una lástima, es patético ese cuerpo médico, de verdad. Eso te iba a decir, porque el cuerpo médico no ha cambiado todo lo que es el staff deportivo, pero el médico no. Que yo sepa, no. Pero sí que habrá traído cambios en la preparación física, porque la escuela de la que viene utilizan métodos de preparación física que vienen más de la escuela australiana, donde parametrizan mucho más todo lo que se hace todo de una manera más científica, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Esto lo sabremos pronto. En cuanto veamos unos cuantos partes, sí, seguro. Sabremos si algo ha cambiado. Pero vamos, pues sí. Hasta ahora era claramente el peor cuerpo médico de la liga. Pues así va. 2 preguntas tenemos en Twitter con las que vamos a despedir el programa, Doc, y me parecen 2 preguntas buenísimas, sobre todo me parece fatal que me preparaba a los novatos, ¿eh? Doc, esto es fácil, lo hemos dicho cuando empezamos, hay que darte más bola y yo no descarto que en un par de semanas o así te vuelvas a hablar de los novatos. Vale. Y ¿vale? Que me pregunten todo lo que quieran, que no hay problema. Exactamente, que lo están pasando muy bien, aprendiendo y resolviendo dudas. Las preguntas. Estoy aburriendo a las ovejas, no me fastidies. Venga. Pues yo al menos me estoy divirtiendo mucho. Richard, nuestro querido Ishushu, ¿no? Un recién llegado a nuestra vida, qué alegría. Nos pregunta 2. La primera me encanta. Doc, ha salido esta semana, que imagino que la has visto tú como todos, la imagen de ese niño de 14 años, con altura y peso ya casi de jugador NFL. Creo que el chico está de 230 y pico kilos, pero de puro músculo, con sus 14 añitos. Sí, esos 14 añitos cotizados. Sí, bueno, en teoría 14 años, no sé si era un 80 y pico, 130 y pico kilos, una bestia. La pregunta de Richard. Pregunta, problemas que conlleva, sin estar totalmente desarrollado, ese peso en articulaciones para el futuro. Es decir, ¿qué pasa cuando un chaval de 14, 15, 16 años, que todavía no está terminado de formar, pues lo hiper mega desarrollamos como si fuera Hulk? Un desastre. A ver, ¿verdad que todos los que alguna vez hemos pisado un gimnasio siempre se ha oído, no puedes empezar a ir al gimnasio antes de los 16, 17, 18 años? Porque... Pues tiene muchas razones de ser. Vamos a ver, lo primero, la osificación. Cuando los huesos van cogiendo masa ósea, van haciéndose cristalizados, van cogiendo sales minerales, no se hace todo a la vez. Hay huesos que consolidan antes, huesos que consolidan más tarde. La base del sacro, que es lo último que osifica quitando el cráneo, la base del sacro termina de osificar a los 20 años. Es decir, que es un trabajo que sigue produciéndose durante el desarrollo del individuo y que tenemos que tener cuidado con él. Porque además, no es que se hace en plan, todo el hueso crece a la vez. No. Los huesos tienen unas cosas que se llaman centros de osificación o núcleos de osificación, ¿vale? Es como 5 o 6 puntos a lo largo del hueso en torno al cual el hueso va consolidando y va cogiendo densidad, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué puede ocurrir si tú empiezas a muscular primero a ese nivel? Pues si tú empiezas a muscular como un animal antes de que todos los núcleos de osificación hayan terminado de crecer, que nosotros decimos que el crecimiento haya cerrado, es decir, que hayas fraguado, que hayas solidificado toda la sustancia ósea
entre los diferentes núcleos, puede pasar que se desplacen partes del hueso con respecto a otras, con lo cual el hueso coja angulaciones extrañas, haya partes del hueso que sobresalgan más que otras, que eso, dentro, aparte de lo anecdótico, que es que puedas tener un bulto aquí, un bulto allá, pues puede hacer que a lo mejor que una articulación tenga un eje diferente al que debería tener, que esté 10 grados más metida o 10 grados menos metida. Ok, ¿eso también qué conlleva? Pues conlleva que el cartílago no se va a gastar de una manera regular, de una manera equilibrada, ¿no? Tú si llevas un coche, las dos ruedas se gastan a la vez y se gastan igual por dentro que por fuera. Si descentras si descentras la dirección del coche o si vas todo el rato, por toda tu vida, por la misma carretera que está en cuesta, pues se te va a gastar más una rueda, se te va a gastar más el amortiguador de ese lado, se te va a gastar más la junta de dirección de ese lado. Pues una articulación va a pasar lo mismo. Se va a gastar más una articulación que otra, se va a gastar más un lado que el otro, se va a gastar más una parte interna que la parte externa y vamos a tener problemas de desequilibrio articular, vamos a tener artrosis prematuras e incluso en casos muy extremos se pueden producir lo que técnicamente se llama avulsiones y necrosis. Es decir, que una parte del hueso, debido a que el músculo esté tirando con tanta potencia antes de que el hueso esté perfectamente solidificado, lo arranquemos y se necrose, o sea, se pudra. Es decir, es una absoluta obscenidad coger a un crío de 14 años y meterle masa ósea como para 130 kilos de músculo. Una pregunta que tengo yo. Esas angulaciones que dices que se pueden formar, ¿también puede provocar fragilidad en el hueso? Es decir, que si le dan un golpe pueda romperse con más facilidad. En determinado ángulo. Es decir, hace que, por ejemplo, ante una carga en el eje, si tú cargas en el eje de una tibia, por ejemplo, no se reparta exactamente bien en el eje articular eso, cargue más en un lado que en el otro, y no te digo una fractura completa, pero sí una fractura en tallo verde, como se produce. Es decir, como tú cuando coges una rama verde y la vas a tronchar, que no se rompe del todo, pero se rompe en un lado y el otro lado se deforma, o bien una fractura de estrés, es decir, que haya una línea de fractura aunque no haya desplazamiento en absoluto, ¿no? Y eso sí que puede ocurrir. Pueden ocurrir esas deformaciones, puede haber fracturas, puede haber avulsiones, puede haber desgastes articulares, puede haber pérdidas de eje articular, puede haber luxaciones. Tengamos en cuenta que por muy cachas que te hayas puesto, tus ligamentos y tus cápsulas articulares son las de un niño de 14 años y están diseñados para recibir la fuerza correspondiente a la musculatura de un niño de 14 años más menos X. Si tú estás trabajando con una fuerza de un hombre de 28 años mazao, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que te puedes luxar tú solo, de manera espontánea. Los ligamentos cruzados que hablábamos antes, que están entreverados el uno en el otro, pues claro, tú vas a tener momentos de inercia y momentos angulares en las articulaciones muchísimo más potentes que los que deberías, por tu peso y por tu fuerza. Entonces te puedes producir roturas de ligamentos cruzados. Vamos, como veis, un montón de cosas que no hacen más que mirar a ese pobre chaval de la foto y decir, pobre. Pues sí. Y la segunda y última pregunta de Richard y del programa, si no ocurre nada, nos pregunta: ¿el aumento significativo de lesiones en articulaciones y músculos a temprana edad y su efecto a largo plazo en jugadores para la NFL y la fantasy por ende? Ya os te decía, Doc, que eran preguntas que venían bien. Tiene mucho sentido. Cometemos a veces un error. El deporte es salud, la competición no. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener muy claro todos. El hiperatletizar a un adolescente antes de que a nivel óseo, a nivel conectivo, a nivel cartilaginoso esté perfectamente sellado, va a producir desgastes, degeneraciones,
y tracciones a las que no está preparado. Hay un estudio muy reciente que relaciona el aumento significativo que ha habido recientemente en las lesiones de tendón de Aquiles, que se están produciendo casi el doble de lo que se producían, con el hecho de que tenemos atletas en grado máximo desde muy tempranas edades y en todas las disciplinas del deporte ya prácticamente, ¿vale? Pues hay estructuras que no están diseñadas para soportar eso. Por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es una estructura que está modificada porque, ¿vale? Nosotros ahora somos bípedos, pero antes no lo éramos, antes éramos monos, ¿vale? Entonces es una estructura que ha ido evolucionando en millones de años, pero que no es lo que era. Entonces tiene una zona como 2 traveses de dedo, como 4 centímetros por encima de la inserción en el talón, en la que casi no hay aporte sanguíneo. Entonces siempre que se rompe un tendón de Aquiles se rompe ahí, ¿vale? Y porque además hay otro tendón, el flexor largo del primer dedo, que pasa justo por delante y roza, ¿vale? Pues eso es un problema de diseño, ¿vale? Igual que pasa eso, pasa por ejemplo con el supraespinoso, que es un tendón del hombro que pasa entre el húmero y el acromion, otro saliente de hueso. Entonces es como meter un ajo en un mortero con un almirez. Pues claro, te lo vas a cargar, antes o después te lo rompes. Claro, si lo estás sobreusando desde muy tempranas edades y con unas demandas brutales, va a haber un problema, ¿vale? Entonces, protejamos al deportista de sí mismo, ¿vale? El deporte en edad escolar tiene que hacerse, sí. ¿Debe haber competición en nivel escolar? Sí, dentro de un orden. Competición sana, educativa. Sí. ¿Debe haber preparación física en esos niveles? Sí. Debemos aprender a tener coordinación, a tener gestos atléticos y hacer una premusculación, a hacer una tonificación, hacer una movilidad articular rítmica, marcada, evitando ángulos exageradísimos y evitando gestos que podamos dañar. Y eso es como los que veis Fórmula 1, que sois mogollón. ¿Verdad que cuando un coche sale dice las primeras vueltas no puedes tirar a saco porque si no quemas el neumático y no vale? Las primeras hay que ir más despacio, entonces el neumático se va curando y luego al final puedes tirar. Pues eso es lo que pasa exactamente con la preparación física. Si tú machacas a un chaval con 14, 15, 16 años, vas a tener serios problemas posteriormente. Si tú haces una preparación física que es preparatoria y que no busca un rendimiento exagerado cuando el resto de estructuras del organismo físico no están preparadas para ella, ni mental tampoco, porque no saben regularse, se engorilan y hay que protegerlos, ¿vale? Pues no queremos tener ese tipo de problemas luego secundarios sobrevenidos. Muy buenas preguntas, ¿eh? Me ha gustado. Sí, hombre. Y terminamos con la de nuestro querido Diego Garulo. ¿Cuántas sesiones de estas del doc hay que escuchar para que te convaliden primero de medicina? Ya estamos en el máster. O sea, la carrera ya está hecha. Lo tenéis ya. Me hizo mucha gracia. Diego Garulo estuvo en la queda de Zaragoza y me dice: ¿pero tú has estudiado medicina o has estudiado fisioterapia? Porque yo que tengo una pediatra en casa, ese nivel de anatomía, y dije, pues sí, evidentemente he estudiado las dos. Esa es la cuestión, ¿no? Que al final hay que complementar una disciplina con otra y que la relación entre la anatomía, la mecánica, el análisis biomecánico, los riesgos, la traumatología, la ortopedia, pues al final es todo uno, ¿verdad? Y bueno, pues esto es muy árido y es complicado, y más si lo oís simplemente en audio, pero al final somos esto, somos ejes, palancas, poleas y estructuras que van madurando con el tiempo, ¿no? Y es lo que tenemos que tener cuidado, porque al final el deporte mola mucho, pero tenemos que seguir viviendo todos los días. Y cuando actividades deportivas limitan tus actividades en vida diaria, eso empieza a no molar. Pues sí. Bueno, pues recordad lo que hemos dicho, que esta semana tenemos un segundo programa. Queremos pensar que será el sábado a la noche. Pero no sabemos la hora. Es decir, ¿qué hora de la noche?
A lo mejor ¿Qué hora es sábado por la noche? A ver, seguramente va a ser el sábado de la noche, porque no podemos depender de Mac, porque la estrella es Unai. Entonces, pero bueno, intentaremos que esté también Mac, que nos gusta que esté Mac. No se lo digas así a Mac, que va a salir su corazoncito. No, si lo tiene. Trabajando donde trabaja, no puede tener corazón. De verdad. El cisma. Pencorro, el cisma. ¡El cisma! Aquí se crea aquí el drama, ¿eh? Y venga. Con lo que era esto antes, oye, una balsa de aceite, ya la mira. Y estás muy pendiente. Se va a ir con los Bears. Hombre, bueno, ya te digo, no lo sacas de la osera, no lo sacas de la osera. Mira, pues si se va Mac con los Bears, nos traemos a MacBears y ya está. Si todo viene juntos, hombre. Y recordad que tenemos en marcha 3 proyectos, ahora mismo, 3, que yo creo que en lo que queda de julio irán viendo la luz. Espero, ¿vale? Y los podemos mencionar porque no es ningún secreto. Segunda edición de la guía Fantasy. Liga Benéfica, este año mejor montada. Y lo anunciamos en su momento y está ya en fase de última de preparación, la Liga de los Juniors, la Liga de los Babies, el campamento Fantasy. Que tiene que haber un campamento Fantasy. Son los 3 proyectos en los que estamos trabajando y yo creo que los 3, insisto, pues de aquí a final de mes, en esta segunda quincena de julio, van a ser anunciados o salir directamente. Porque no queremos que nos pille el toro, queremos hacerlo bien. Con la guía ya estamos. Con lo otro, pues dando las últimas puntadas. Y hay proyectos como la Liga de Suscriptores, por ejemplo, o la Liga del Libro Mía, pues que saldrán seguramente en agosto. Pero bueno, ahí está el tema. Mira, dice Mac que eso sería un trade down. Cambiar de Mac. No lo tengo tan claro, No lo tengo tan claro. Habría que verlo. Exactamente, habría que verlo en el campo. Pero mira, el Sintiente, tenemos con el aporte de Sintiente, que me parece interesante. Dice, en Noruega, que está saliendo una generación de élites de atletas, de atletismo, no hay competición infantil. Claro. Y hasta no sé qué edad, pero bien avanzada. No empiezan con la competición, ¿no? Lo que decía el doc. Que es lo que debe ser. Claro. Dejad que los niños sean niños, que no se acerquen a los curas, por si acaso. Y si alguien es católico, lo siento, pero tenía que decirlo. Y perdona, al hilo de eso. Ni a los Boy Scouts. Claro. Y lo ideal es que un niño no haga solo un deporte. Que haga varios, que haga atletismo, que haga natación, ¿qué tal? Para que tenga variedad de gestos deportivos, para que tenga variedad de funcionalidad. Y luego ya elegirá deporte, ya elegirá rendimiento y ya apuraremos con él. Pero esa es otra de las grandes cosas que tenemos que tener cuidado en la juventud. La musculatura se acostumbra siempre a lo mismo y acaba siendo malo incluso eso. Es más, y a nivel cerebral. Tú a nivel cerebral grabas patrones motores, es decir, bueno, el próximo día que me pierdo. Vale. Pues no te pierdas, que te queremos aquí. Me dicen que me tienen que avisar de que estoy en The Clock. No sé dónde estoy en The Clock. ¿Tú o el doc? Sí, es cierto, claro, porque claro, ponen, avisa por aquí a David. A David, es que es mala pista, o sea... Y tengo que decir que somos un montón. Mucho David. Somos un montón. Yo en una liga de 12 creo que somos 5 David. O sea, es una auténtica locura, es maravilloso esto, joder. Yo en la de Fantras ya he pillado, lo que pasa es que no he avisado al Paufeta de que le toca a él. No, pues se dicen que es una béisbol. Es una béisbol, entonces es posible. Te dicen que eres tú, David. Sí, soy yo. Si es béisbol, sí, efectivamente, aquí estoy. Bueno, pues sea una béisbol, estando libre. Venga, elegidme el pick. ¿Llamar Chase o Davante Adams, Doc? Para una béisbol. Ajá. ¿Qué más tienes? ¿Es tu primera elección? O me tiré por Mark Andrews. ¿Es tu primera elección? Sí. ¿Me tiré por Mark Andrews?
Sí. Tírate por Mark Andrews, que quedan más. Yo creo que sí. Esto tenemos que hablarlo esta semana. O sea, en este off-season, uno de los programas va a ir dedicado a los Titans. Vale. O sea, porque haciendo los rankings para la guía me he dado cuenta de que es que hay una diferencia entre los dos primeros y el resto. Uh-huh. Lo malo de Mark Andrews pero es que luego hay un tío. Es que... Sí, lo que tú quieras, Doc, pero entre Andrews y Kelsey y el resto hay mucha diferencia. El tema es que luego hay un montón que no sabes. Luego hay como... De verdad, hay varios tier ahí, Sí, pero entre el Tier 1 de Titans y el 2 es muy grande la diferencia. Y luego no sabes muy bien entre el Tier 2 y el 3 si existe diferencia. Es decir, ¿qué diferencia hay y quién ocupa cada Tier? Porque a mí me salen como 12, 13, 15 Titans que la verdad, o sea, no sé muy bien cómo ponerles. O sea, por eso creo que va a dar un programa muy interesante los Titans, porque en serio... Darren Waller, Tier 2, Tier 3. Gerald Everett, Tier 2, Tier 3. Zuckers, Tier 2, Tier 3. A lo mejor para mí, Tier 2 a lo mejor solo se queda en Kyle Pitts. Pues yo fíjate, yo si tuviera que poner un Tier 2, te diría que son Kittel y Hawkinson. Sí. Y a Pitts le bajo al 3. Con Waller y con compañías. No, yo a Pitts lo dejo con estos dos. No lo sé, es que Pitts me preocupa, me preocupa mucho. Quizás un poquito por encima. Pitts lo tiene tan complicado este año, con Mariota, con todo lo que tiene. Y es que Kittel bloquea mucho sí, pero y va a jugar con ese quarterback. O no. no lo sé. Es que por eso digo que los Titans, más allá de Kelsey y de Andrews, por eso te decía, Doc, que no tengo Titan todavía de la Scott Fishbowl y no tengo ninguna prisa en pillar Titan. Es que no tengo ninguna prisa. Escúchame, y si te vas a ir muy lejos, Tonyan pinta este año. A Tonya le estoy pillando muchísimo, a Dawson Knox, a Gerald Everett. Sí. Me estoy yendo por lo mismo por Hooper, Zuckers. Yo no sé qué tenéis contra Zuckers, pero me lo estoy encontrando baratísimo, de verdad. Yo a Zuckers no lo toco ni con un palo. Pues me parece que pinta receptor 1 de Cardinals todo el año. Todos para ti. Pero yo estoy pillando Hawkinsons a punta pala también. Hawkinson le pilla bastante, igual. También. Pero insisto, yo creo que es la posición para mí más... Ya lo fue el año pasado, la posición más complicada del ataque. Y a nosotros que nos gusta la Titan Premium, que es lo que debe ser, de verdad, este año creo que va a ser una posición todavía más complicada, porque fuera de... Y los dos top, incluso Kelsey y Andrews, tienen sus red flags. Es que, insisto, que es que no es nada fácil. Y ojo... yo mi sleeper, y que me lo estoy llevando en mogollón de ligas, Noah Fant. Noah Fant va a ser otro. Un arma brutal. Se debería hinchar. Y encima, con Drew Lock, si al final juega Lock, vamos. Sí, pero insisto, que hay jugadores... Y si juega Geno Smith igual, vamos. Que sí. Geno Smith cuando aprenda a pasar igual le deja. Pues por eso precisamente, por lo menos va a tener un tío que se las va a coger. Grande, ¿no? Un tío grande. Claro. Sí, puede ser. No, pero hay muchos Titan como Tyler Higbee, todos estos que salieron muy abajo. No sé. Lo que dice Mac, Kamet, si es que hay muchas opciones en Titan, pero es complicado. Pero eso ya entra dentro de un tier 3, 4 incluso. Y a ver si a Kamet ya lo empiezan a usar de manera decente, porque el año pasado era una pena. Claro, como dices, entiende, Irv Smith, otro que no se le menciona por las lesiones. Otro que yo he pillado en varias. Yo no. Yo ahí pues no. Yo sí. Yo ahí no. El próximo día hablo de las lesiones de Irv Smith. Venga, sí, cuando hablemos de los Titans. Que insisto, sí, porque hay telita. Prometemos programa de Titans, que ya veis que da para mucho, nos venimos arriba. Chicos, os dejamos con la canción que ha elegido Varo, que ha sido el autor de la primera pregunta. Así que nada, recordad, el sábado, el programa del año Unai, que viene a hablarnos del bot y viene a hablarnos de su app, que tenemos aplicación para Android y para iPhone, para Apple, para los dos. Una aplicación, o sea, él no va más.
De verdad, o sea, ya... O sea, si el bot era una maravilla, la app es... Eso que le pedimos a Flickr y no hace, como filtrar jugadores por equipos y tal igual. Adivinad. Adivinad, por ejemplo. Por ejemplo. Y ver qué jugadores tenéis en concreto de unos equipos en vuestra liga, no sé qué. O sea, ya, Unai nos lo explicará. Intentaremos buscar la forma, Pencorro. Te doy ese trabajo, a ver cómo podemos poner pantallazos aquí de calidad a ese programa. Imagino que compartiendo pantalla con Unai, a ver cómo se puede hacer para que la gente vea, porque, insisto, va a merecer mucho, mucho la pena. Pues hasta aquí, chicos. Un placer como siempre. Y por cierto, si os gusta la camiseta de las Millona Fantasy, a mí y le dais amor, no descarto cuando terminemos estos proyectos buscar una forma de que os llegue a todos. Esto fue una ocurrencia mía cuando vine a la tienda por ahí de vacaciones, que no me arrepiento para nada, pero en fin, ahí está. Chicos, un placer enorme, lo he dicho. Nos vemos en 2 días con Unai. Qué ganitas. Chao. No os lesionéis.